buenas noches amigos, bienvenidos a 24 horas dominical. La vía Baños-Puyo continúa cerrada al tránsito vehicular. Ante esta situación, el ministro de Transporte dispuso el traslado de un puente Bailey hasta esta zona. Mientras tanto, en el mundo, al menos 10 personas fallecieron luego de que sujetos armados dispararan contra varios sitios religiosos y un puesto de policía en Rusia. Revisemos ahora los titulares de esta jornada. Hay crisis en el sector petrolero por caída de la producción. Petroecuador analiza acciones. 15.000 transportistas ya se han inscrito para recibir la compensación una vez que se elimina el subsidio a la gasolina extra y Ecopaís. Este martes será la audiencia de juicio en contra de 5 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. 15 muertes violentas durante el fin de semana en Guayaquil, Durán y San Borondón. Este fin de semana empezó el avistamiento de ballenas jorobadas en Puerto López, provincia de Manabí. Se espera que esto deje más de $2 millones al sector turístico. Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. El ministro de Transporte informó que se dispuso un puente Bailey para un sector de la vía Baños-Puyo afectada por las fuertes lluvias. Al momento, la circulación vehicular continúa cerrada. Únicamente se permite el paso para ingresar alimentos, medicamentos y asistencia humanitaria. El Ministerio de Obras y Transporte Público emitió un boletín donde declaró en emergencia a la vía estatal Pelileo Baños-Puyo por las graves afectaciones que provocan las lluvias en las últimas horas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se encuentra interviniendo en la vía E30 Puyo-Baños con 53 equipos de diferentes instituciones coordinadas a través de este ministerio. En la actualidad, la vía se encuentra cerrada. Hemos realizado una variante para abastecimientos de productos y ayuda humanitaria. El alcalde de Baños, Marlon Guevara, aclaró que solo se permite el tránsito para ingresar ayuda humanitaria y que los trabajos se intensifican para su apertura total. Lo único que se ha hecho es abrir un canal con el esfuerzo y en la ayuda de más de 30 máquinas solamente en el sector del placer. Pero esto no quiere decir de que podemos poner en vulnerabilidad algunas estructuras como el puente de la Merced, que lamentablemente tiene graves daños. De igual manera, se anunció la instalación de un puente provisional de 45 metros de longitud en el sector El Placer, el tramo más afectado que cobró más de 10 víctimas por los deslaves. El día de mañana vamos a trasladar el puente de la Delicia. La vía Baños-Puyo, el eje E35 no está habilitada. Los habitantes también esperan su apertura para sacar los productos. Y ya hemos tenido que enfrentar esta tragedia, a pérdidas humanas, pérdidas de todo, casas, viviendas, carritos y todo. Pero las lluvias también provocaron daños en los conductos de agua potable y alcantarillado de varios puntos de Tungurahua. Pero también afectaciones de fuentes de agua potable, de alcantarillado, también afectación de los canales de riego. La apertura final de la vía Baños-Puyo tomará varias semanas y dependerá del clima, y será el Ministerio de Obras Públicas quien haga el pronunciamiento oficial. Presta atención porque el Ministerio de Transporte informó que la circulación vehicular en la E45 Baeza-Lago Agrio estará suspendida a partir de las 20 horas de este lunes 24 de junio hasta las 6 de la mañana del martes. En estas horas se construirán 2 bypass emergentes por parte del oleoducto de crudos pesados OCP. La vía alterna es Baeza-Narupa-El Coca-Lago Agrio. Y también el paso en el kilómetro 90 de la vía Aloac-Santo Domingo se habilitó temporalmente durante este fin de semana para todo tipo de vehículos, excepto los de carga pesada. Desde la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas se informó que este lunes mantendrán una reunión con el equipo técnico para determinar la situación de este tramo de la carretera y principalmente confirmar la habilitación total de este viaducto. Al momento trabajan en el ensamblaje de una caja de recolección de agua
y en la construcción del muro de escolleras a un lado del puente. Mientras tanto, en Penipe, provincia de Chimborazo, la fuerza de los ríos acabaron con las plantaciones y viviendas y destruyeron muchos emprendimientos turísticos. La palizada llegó a kilómetros de distancia de la cabecera cantonal, creando incluso nuevos cauces y embalses. Por más de 15 años trabajó la familia Paz en su negocio turístico de pesca deportiva. En la parroquia El Altar, en la comunidad Buzo, estaban listos para iniciar sus actividades, pero la lluvia no permitió. Aquí teníamos la cantidad de 20,000 truchas. Nos llenaron de lodo las piscinas, las truchas totalmente se fueron al río, ¿no? Y desembocó todito. También se dedicaban a la venta de leche de cabras, pero la fuerza del caudal del río Patcaguán arrasó con los emprendimientos. Quizás allá pueden ver unos animalitos muertos que están ahí, tratamos de evacuar. El río se desbordó totalmente. Como a los 30 o 35 años creo que ha vuelto a crecer así de esa manera. Guillermo junto con su machete tratando de cortar las ramas de un árbol que cayó al río para evitar que este cambie su cauce. Una triste realidad, las piscinas con fango, potreros con troncos y raíces, animales muertos y hasta cubiertas de casas vecinas. El clima no para, todavía sigue lloviendo y todos los ríos siguen crecidos, las quebradas siguen igual. No estamos evacuando nada de escombros, poquito a poquito estamos tratando de salir de esta situación. Ante la afectación de cascadas, centros turísticos, senderos ecológicos, hay otra alternativa que se quiere potenciar en Penipe. Lamentablemente estos atractivos eran de gran potencial turístico, pero bueno, tenemos también lo que es la parte gastronómica, que eso también vamos a poder aprovechar, vamos a poder promocionar para que el turista venga pues y se dé una vueltita y poder, dinamizar un poco la economía local. Los penipeños no pierden la fe y la confianza de volver a levantarse. Antes lo hicieron por el volcán y ahora lo harán ante las lluvias. Cae en picada la producción petrolera del país y este sector entra en crisis. El cierre de pozos por los efectos de la erosión regresiva del río Coca obliga a Petroecuador a adoptar planes de contingencia y evitar el colapso del sistema. El sorpresivo apagón del pasado miércoles, la erosión regresiva del río Coca que afecta al OCP y SOTE y la falta de inversión para potenciar la producción petrolera se han juntado para poner en aprietos a Petroecuador. Por esta y otras razones, los números de la estatal caen día a día. Uno de los más recientes informes reporta una producción de 316.994 barriles por día. Si comparamos con el promedio de producción del 2023, que estuvo en el orden de los 395.000 barriles, son números que nos llevan a la preocupación y a buscar una respuesta. Para el exgerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, los motivos son varios. No ingresaron las 17 y 18 torres de perforación, no se hizo y no se ejecutó el proceso que debía hacer para la variante. La variante del SOTE debía haberse iniciado hace rato y se debía haber hecho o intervenido en zonas donde ya se sabía que iba a pasar nuevamente esta erosión regresiva. La producción va a continuar decayendo por el efecto de la reducción de producción y la declinación natural del ITT. La producción ha caído en el bloque 31, cayó en el ITT y se reportó la paralización de otros campos como Chuchufindi, Palo Azul, Lago Agrio. La situación es crítica y la proyección es igual. Esta es la línea que evidencia el desempeño de Petroecuador en la producción petrolera y el 2024 preocupa. El ITT se va a cerrar el 24 de agosto, no han ingresado nuevas torres. ¿Con cuánto va a terminar de producción el Ecuador? Estimo que alrededor de 346.000 barriles como máximo. De esta manera, una de las principales fuentes de ingreso para el país ha sido declarada de fuerza mayor y eso obliga a las autoridades a tomar decisiones. Los problemas avanzan y las decisiones no pueden esperar más. El asambleísta oficialista Fernando Jaramillo pidió a la Fiscalía investigar presuntos intentos de desestabilización en contra del gobierno de Daniel Noboa. Esto luego de que, según voceros del Ejecutivo, habría una intención de la Asamblea de declarar una supuesta incapacidad mental del primer mandatario. Si el mismo gobierno es presa o víctima de sus propias incoherencias,
no es pues culpa de la oposición. Que el gobierno se desestabiliza solo es lo que afirma la asambleísta del correísmo Gisela Garzón. Esto luego de que el asambleísta del oficialismo Fernando Jaramillo presentara el pasado viernes una notitia criminis en Fiscalía para que se indague en presuntos intentos de desestabilizar al gobierno de Noboa. Llamar a la desobediencia democrática a las Fuerzas Armadas, eso nosotros no lo vamos a tolerar. Sabrá determinar a los responsables de acuerdo a los datos proporcionados, sabrá determinar los elementos de indicios para tratar de determinar los responsables. Lo que también para Garzón sería una cortina de humo, sumándole las declaraciones de Valentina Centeno y Esteban Torres, quienes también en días pasados aseveraron que dentro del pleno de la Asamblea se buscaría destituir al presidente por inhabilidad mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el pleno de la Asamblea. ¿Con qué fin? Tomarse el poder. Tomarse nuevamente las instituciones públicas. Al respecto, la asamblea presidida por el socialcristiano Henry Kronfle desmintió en un comunicado lo dicho por los voceros del gobierno y mencionó que estos actores estarían buscando generar inestabilidad en el país y dañar la buena imagen de la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué buscaría supuestamente la asamblea declarar inhabilitado mental a Noboa? Según Torres, se estarían ventilando informes médicos, y es que en redes se aseveró la posible condición de autismo del presidente, por lo que organizaciones rechazaron el uso del autismo en fines políticos y que este se use como inhabilidad para ejercer un cargo, lo que solo minutos después fue acogido por la Asamblea Nacional, quienes mediante un nuevo comunicado publicado este sábado afirmaron que de ninguna manera dicho organismo legislativo considera el autismo como sinónimo de incapacidad. Lo cierto ahora es que la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, no descartó que el CAL evalúe las declaraciones emitidas por Valentina Centeno, lo que dijo incluso podrían llevarla a una sanción disciplinaria. Hasta este domingo, 15,000 transportistas proporcionaron sus cuentas para el depósito de las compensaciones por la eliminación del subsidio. Les contamos los pasos para registrarse y acceder a este beneficio. Aunque se esperaba que más de 84,000 conductores de taxis, tricimotos y camionetas se registren para recibir sus debidas compensaciones por la eliminación de subsidios, hasta este domingo con corte a las 18 horas, solo 15,000 proporcionaron sus cuentas para el depósito correspondiente. Esto como parte de la primera fase que busca aliviar el impacto económico tras la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. Ahora, ¿qué proceso debe seguir si usted busca ser uno de los beneficiarios? Primero deberá acceder al sitio web registro.mtop.gov.es. Allí tendrá que colocar su cédula o RUC, código dactilar y seguir los pasos. Posterior a ello, dar clic en subir certificado bancario, donde deberá llenar los datos respectivos para que se realice el depósito de las compensaciones en su cuenta. Los beneficiarios que se registraron en esta primera fase recibirán las compensaciones desde este junio. La cantidad que cobrarán los transportistas es la siguiente. Un total de 156 galones por mes para taxista equivale a $40.56. 90 galones por mes para tricimotos a $23.40. 145 galones para camionetas o transporte mixto equivale a $37.70 al mes. El incremento de los 26 centavos por galón regirá una vez que el primer mandatario Daniel Noboa firme el decreto ejecutivo de la eliminación de los subsidios, mismo día que los beneficiarios recibirán la compensación en sus cuentas. Por ello, miembros de los gremios esperan solventar algunos inconvenientes para acogerse a este beneficio. Hay compañeros que tienen un taxi aquí en Quito y de pronto tienen una camioneta en algún otro cantón. Ellos tienen una sola cuenta, es el mismo número de cédula, el mismo nombre. Quienes no puedan registrarse hasta este 24 de junio, que vence el plazo de la primera fase, tendrán 4 meses más para hacer. A partir de esta semana que inicia, una de ellas es la audiencia de juicio en contra de 5 personas por el asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Casi 4 meses después del llamado a juicio que dictó la jueza Irene Pérez en contra de 5 de los 13 procesados iniciales en la causa que investiga el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, este martes finalmente arrancará la etapa de juzgamiento, una audiencia que ya se ha dilatado por 3 ocasiones, pero que para su familia no se podrá aplazar más. Al fin ya se instale la audiencia para poder llevar a sentencia a estas personas que
que quedaron, ¿no? Porque recordemos que los 7 sicarios que fueron los que participaron en el asesinato de Fernando ya fueron asesinados dentro de la misma cárcel y bajo la custodia del Estado. La diligencia se desarrollará días después de que familiares y amigos de Villavicencio realizaron un plantón para exigir celeridad en el proceso, pues han transcurrido más de 10 meses del delito y aún no se ha logrado justicia. Además, esta audiencia esta semana arrancará con la formulación de cargos en contra del excontralor Pablo Celi, en un caso al que Fiscalía ha denominado como Celu. Este será el tercer proceso penal en su contra, pero esta vez por el delito de tráfico de influencias, una causa que estaría relacionada con una investigación que se derivó de una comparecencia del también excontralor Carlos Polit en la Comisión de Fiscalización durante el juicio político en su contra. Mientras que el miércoles 26 de junio a las 9 horas se desarrollará la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el conocido caso Independencia Judicial contra el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, la exvocal Maribel Barreno y 6 personas más por el delito de obstrucción a la justicia, un proceso que tan solo días atrás tuvo a su primer condenado por procedimiento abreviado, el exvocal Javier Muñoz. Y debe aplicarse con todo rigor la ley en contra de las demás personas que ni siquiera han colaborado con la Fiscalía, inclusive conociendo cómo han actuado funcionarios que han cooperado con esta estructura criminal. Y 5 meses después de que el ex vicepresidente Jorge Glass fue vinculado al conocido caso Reconstrucción de Manabí, tanto él como 8 personas más, entre los que se incluyen exministros y exfuncionarios que formaron parte del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, enfrentarán a la justicia en su audiencia preparatoria de juicio. Según Fiscalía, este grupo habría desviado los fondos recaudados para la rehabilitación tanto de Manabí como Esmeraldas, luego del terremoto de abril de 2016, con la priorización de más de 500 proyectos. Y precisamente desde 2016 la Fiscalía ha registrado 34 casos emblemáticos de corrupción en contra de la administración pública. María Fernanda Utreras nos detalla los más impactantes que han dejado millonarios perjuicios para el Estado. Gracias, así es. De 34 escándalos de corrupción considerados emblemáticos por parte de Fiscalía desde 2016, hoy les contamos los más recientes que involucran a las más altas esferas del poder público y de las organizaciones criminales. Se trata de Metástasis, Purga y Plaga, en los cuales hay más de 90 procesados entre jueces, fiscales, policías, militares, asambleístas y políticos. El delito, delincuencia organizada. Esta estructura estaba liderada por el narcotraficante Leandro Norero, quien tenía bajo su control a las más altas esferas del poder público como Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, Ronnie Aliaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. Solo en este caso, la fiscal Diana Salazar estima que el monto de reparación al Estado es de aproximadamente 5,2 millones de dólares. Pero esto no es todo. De aquí se desprendieron los casos Purga y Plaga. Esta vez, la conexión fue Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial de Guayas, quien junto al exasambleísta del PSC Pablo Muentes y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, operaron para obtener privilegios judiciales y penitenciarios a favor de delincuentes y mafiosos. Estos casos no solo sacudieron al país, sino que también hicieron que la fiscal Diana Salazar reciba reconocimientos internacionales por su compromiso con la justicia en América Latina. En una próxima entrega le contamos más sobre otros casos que involucran incluso a un expresidente y a un excontralor general. Tras ser capturado en la narcofiesta en el Empalme, provincia de Guayas, alias Boris, uno de los líderes de la estructura criminal Los Choneros, fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil. También conocido como el zar de las drogas, él está siendo procesado por el delito de porte ilícito de armas y no por tráfico de drogas. 9 días después de haber sido capturado en la narcofiesta del Empalme, en medio de un fuerte operativo por orden del presidente Daniel Noboa, alias Boris, el zar de las drogas, llegó a la cárcel La Roca en Guayaquil. El identificado como uno de los cabecillas de la estructura criminal Los Choneros. Desde el pasado 12 de junio había sido recluido en una cárcel de Quevedo, cerca de la vivienda donde se celebró la narcofiesta, a la que también asistieron 2 policías en servicio activo, que prestaban sus servicios en el distrito Dauli, que según información de inteligencia, formaban parte de la custodia del narcocriminal. Luego de haber terminado su tiempo de servicio habían salido francos, pero
compañeros se encontraban con las armas de dotación policial. Alias Boris es una pieza clave para la investigación policial, ya que sería el encargado de contaminar los contenedores en el puerto de Guayaquil hacia Estados Unidos y Europa. Según la página web de la Superintendencia de Compañías, Boris Alexi Párraga consta como accionista de la compañía Construyendo Playas Inc. S.A., que se dedica a una extensa variedad de actividades en el sector de la construcción, edificios multifamiliares, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia. Además, se especializa en la remodelación y renovación de estructuras existentes. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Boris Párraga consta como gerente con un capital de $200,000. Tras ser capturado en el empalme Guayas, alias Boris está siendo procesado por el delito de porte ilícito de armas y no por tráfico de drogas. Toda la familia de este sujeto se dedica a actividades ilícitas. Su padre, Líter Jordi Párraga Ceballos, fue capturado el pasado 2 de mayo en Playas por el delito de extorsión, mientras que su hermano Jordi Alejandro Párraga Sigüencia es identificado por la Policía Nacional como el sujeto que también se dedica a comercializar toneladas de droga que envía por tráfico internacional desde Pozorja, Playas y el Empalme. Y este fin de semana en la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, se registraron más de 15 muertes violentas. Uno de los crímenes ocurrió en San Borondón, en donde sicarios vestidos de policías acabaron con la vida de un hombre dentro de su casa. Los criminales portando armas largas llegaron en una camioneta negra. 2 de ellos vestidos con chompas similares a las que utilizan policías del sistema investigativo. Fingiendo un allanamiento, versiones de habitantes de la casa indican que preguntaban dónde estaba la droga. En cámaras de seguridad que grabaron el violento hecho, registrado cerca de las 4 de la mañana del sábado en la cooperativa Antonio Jana, se observa a los sicarios tumbar por varias veces la puerta. Finalmente ingresaron y acabaron con la vida de Leonardo Alejandro Díaz Mejía, de 40 años. Con esta muerte violenta, San Borondón suma 22 crímenes en lo que va del año. En 2023, para esta fecha, fueron 10. El alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, viene exigiendo una urgente intervención militar en ese cantón de la provincia del Guayas. Y vemos sí cómo gente de otros lados está llegando a San Borondón. Vemos cómo la delincuencia que ha migrado de otras ciudades está llegando a la cabecera cantonal de San Borondón. Mientras que en el puerto principal este fin de semana se registraron otras muertes violentas más. 2 en el centro de Guayaquil. En uno de los casos, tras una persecución, la Policía Nacional atrapó a uno de los implicados del asesinato del conductor de este carro rojo. Los antisociales proceden a disparar en contra de la humanidad de los compañeros policías, pero gracias a Dios no tuvimos desgracias que lamentar con los compañeros. Otro hecho criminal también se reportó en el cantón Durán, donde la mañana del domingo salieron habitantes a una marcha pacífica exigiendo seguridad. Solo este fin de semana en la zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, se registraron 15 muertes violentas. En lo que va del mes de junio ya suman 153 crímenes. En tanto, de enero a la fecha, más de 1000. Una persona falleció tras un accidente de tránsito en la Panamericana E35 en el límite entre el Cantón Mejía y el Cantón Latacunga. El choque se produjo entre un bus de la cooperativa Baños y un camión cargado con hojas de papel. Según las autoridades, uno de los conductores ya fue detenido. Además, se informó que en el lugar se encontró personal de Panavial, bomberos y Policía Nacional para atender esta emergencia. En la provincia de Cañar se celebró el Inti Raymi en honor al sol y a la cosecha. Esta fiesta se desarrolló en la parroquia Ingapirca y también en el Cantón Cañar. La cultura viva de los pueblos se expuso mediante sus costumbres y sus tradiciones. Así celebró el pueblo cañari el Inti Raymi, la fiesta en honor al sol y la cosecha. Esto se realizó en 2 escenarios. En Ingapirca, donde hubo rituales, exposiciones fotográficas, danza, música y artesanía. También se eligió a la ñusta. Compartiendo momentos importantes con la comunidad dentro de lo que es esta festividad del Inti Raymi. La universidad presenta conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural la muestra fotográfica Los Raymis, festividades andinas. Esta es una de las mayores fiestas culturales de la provincia y del país. El Inti Raymi es una festividad bastante ancestral y creo que el hecho de que la celebremos y de que la recordemos es algo tradicional y que nos forja como humanos. En Cañar, los pueblos ancestrales iniciaron con el ritual en el Parque de Huántug. Se eligió a la ñusta y el sábado, desde muy temprano en el Cerro Narrío, se realizó una simbología a la Intihuatana, literalmente donde se amarra el sol, el calendario astronómico para definir las estaciones según la sombra que daba el sol a la base desde una piedra.
Aquí se expuso la cultura viva de los pueblos, según sus tradiciones, en la cosecha del maíz, el trigo, la cebada y los alimentos de la tierra. Bueno, está liderado por el Instituto Quilloag, la comunidad Quilloag, así como también las comunidades bases de la Tucaita. Nuestros abuelos y abuelas de hace 500 años jamás hacían ceremonias. Lo que hacían es verdaderamente la reprogramación celular para que el ser humano realmente despierte. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos han dejado hermosas experiencias, hermosas sabidurías. Con todo ese conocimiento hacemos la ceremonia del Intihuatana. Todo el fin de semana hubo danza y música. Los turistas disfrutaron de las tradiciones de la cultura cañari. Mientras tanto, este fin de semana en Puerto López se realizó el avistamiento de ballenas jorobadas que viajan desde la Antártida hacia las costas ecuatorianas para reproducirse. Este se ha convertido en un verdadero atractivo turístico en Ecuador. Saltos y bailes como parte de los rituales. Disfrutaron este fin de semana los asistentes en el epicentro del avistamiento de ballenas, Puerto López. Es un paseo espectacular. Yo fui con mis 2 hijos y se divirtieron muchísimo. Puerto López en la provincia de Manabí es uno de los sitios privilegiados para realizar avistamiento de ballenas. La migración de estos cetáceos que llegan de la zona sur del continente sudamericano viajan a la zona costera donde las aguas son cálidas y luego regresan preñadas a su zona de alimentación. Gracias a Dios tuvimos la acogida favorable, estamos aquí recién retornando de este recorrido marítimo de ir a ver estos atractivos naturales. Nos acompañaron las alcaldesas de Paján, de Olmedo y delegados de Bolívar y Jaramillo. Para este evento se activó a la Policía de Turismo, con más de 80 uniformados que resguardaban la seguridad de las comunidades turísticas de los diferentes cantones de algunas provincias. Para resguardar la seguridad y cuidar el bienestar de los turistas nacionales, extranjeros y comunidades. Encuentra una percepción de seguridad acá en el cantón que puede dar tranquilidad al turismo, ¿no? Justamente en estas fechas que tenemos, como es el día de hoy, en la inauguración del avistamiento de las ballenas. Entonces, sin duda, esta época inyecta una cantidad importante de dinero a la región costa y es una demostración de cómo el turismo sirve para la conservación y desarrollo. El espectáculo sin igual se desarrolló en las provincias de Esmeraldas, El Oro, Manabí y Santa Elena.